pasión por Formosa, llamada la hermosa. Hace muchos años, por el español, nacieron tus hijos que son de una raza. Retornamos con nuestro invitado Rafael Rumich. Te dejamos a un lado, pero valió la pena. ¿Qué te pareció ese chico, el primero que bailó, el balseado? Bueno, yo te voy a decir que una profunda emoción, pero con todos. Sí. Primero con los cantores. Mostraron justamente la interculturalidad. Nosotros hablamos de la variedad de la cultura formoseña, y sí, todavía estamos construyendo... El centro y el oeste. No solamente el centro y el oeste, sino hay otras muchas más zonas que se identifican, y además no solamente la colonización de los paraguayos que colonizaron toda la zona parte este. del este, del nordeste, fundamentalmente, los salteños que ingresaron por el oeste, los santiagueños que vadearon el Bermejo, los correntinos que entraron también por la zona del Bermejo, otros paraguayos que ingresaron por la zona de Pilar, pero también los sirio-libaneses, también los españoles, los italianos. Hoy estaba cantando el bisnieto de un italiano, del turco. Y en todos los grupos hay un del turco, le dije. Sí, no, pero lo importante es distinguir, por ejemplo, a la familia del turco y a la familia de Leguizamón como dos familias pilares. Son los que van a construir generacionalmente, y ahí está la tradición. Generacionalmente van a ir construyendo la música formoseña. Y un del turco allá antes que finalice el siglo XVIII, el siglo XIX y comience el XX, en el viaje La Madre de la Luz. Hay un del turco y ese va a ser que justamente se va a dedicar a la música. Entonces, los italianos que vinieron como emigrantes, algunos se radicaron en la zona de la Delicia, al borde de la laguna hoy el riacho Formosa. Otros estuvieron y levantaron a su santo patrono, la capilla a la cual cuando éramos chicos todos los formoseños íbamos a pagar promesas y era una gran fiesta. El santo italiano, y donde estuvieron también otro italiano, pero lo que hoy todavía se sigue llamando el Pucú, hace 70, 80 años no se llamaba Pucú. Pucú es riacho, Sí. Se llamaba Costa Alegre. ¿Y por qué se llamaba Costa Alegre? Ahí nomás, de la Cruz, pegadito. Y se llamaba Costa Alegre porque tenía dos familias que eran parientes. Los Gon, que son los que nos legaron el tejido de la silla y el sillón colono, que es el molde que traían ya de Europa, pero tejido con carandadí. Bueno, eso los obsequiaron italianos que fueron justamente los Gon. Y los del turco nos regalaron la música. Entonces, la gente de Formosa, porque aquello estaba totalmente alejado. No es como ahora que conformamos toda una urbe de 300.000, antes habríamos sido 40.000. Y aparte, así como estamos hoy, que creció tanto Formosa, el Pucú, el aeropuerto quedó prácticamente dentro de la ciudad. Adentro. Es lo que tienen todas las ciudades. Algunas se transforman en metrópolis, otras se transforman en megápolis. Sí. Si nosotros hoy vemos cómo sigue todavía esa idea de que todo se arregla en Buenos Aires y expulsa a la gente del interior, llamémoslo interior porque no hay interior. Hay, como bien decía vos hace un rato, hay un país, hay un territorio, todos somos argentinos y tenemos que visorar de que lo que importa es de que regionalmente y provincialmente cada uno de esos espacios se conformen de la misma manera y con la misma importancia que siguen robándonos los centralistas
de la oligarquía porteña. Tal como era en la época de José Hernández. Y nos culpemos, claro, y nos culpemos tanto a los porteños. Pensemos que la mayoría de los presidentes fueron provincianos. Entonces, cuando Buenos Aires se hizo grande era un tucumano, Nicolás Avellaneda. Claro, Nicolás Avellaneda. Y era un tucumano. Sí. Y yo justamente vivo sobre la calle de Nicolás Avellaneda y lo tengo Uriburu por otro lado. Entonces, acá también hay una anécdota muy interesante. Formosa empieza a crecer urbanamente, al principio enmarcado en las 3 avenidas y el río. Que incluso el río fue comiendo mucho de lo que antes era, digamos, la ribera. Pero las avenidas eran la Napoleón Uriburu, Pantaleón Gómez y Bedia, que también era un general, que luego Bedia se va a transformar en González Lerón. Sucede de que tanto Napoleón como Pantaleón, que fueron gobernadores del territorio, en Buenos Aires, el ciclo militar se enfrentaron, se desafiaron a muerte y uno terminó matando al otro. Y coincide la anécdota con esa historia en que hoy se siguen encontrando, porque la Napoleón Uriburu corta a la Pantaleón Gómez y la Pantaleón Gómez corta. Es decir, que por más que uno mató al otro, el destino lo lleva en su recuerdo otra vez a estar viviendo juntos. Entonces, volviendo a lo del Turco, lo del Turco, la gente de Formosa, los jóvenes de Formosa, caminaban hasta Costa Alegre y ahí se realizaban hermosas fiestas. Yo tuve la suerte de conocerlo al papá de Carlito Turco. Sí. Es decir, que sería el abuelo. Y el primer del Turco que armó la primera orquesta era el papá, es decir, el abuelo de Carlito del Turco. Esto es una tradición familiar. El mismo tronco viene, pero todos músicos. Además, verle la cara a sí, ya lo delata. Ya le delata, parece que llevan todo un cliché, no sé. Tiene un molde, parece, ¿no? Un molde. Bueno, y la música, dos cosas. Y después la voz. Sí. La voz. Es decir, bueno, entonces, y los chicos. Yo estoy orgulloso de estos chicos. Qué gallardía se mete ahí, ¿eh? Porque esto es mi barrio. Es decir, que y conozco la trayectoria del profesor Araujo. Pero el porte, la gallardía que tenía ahí de galán. El primer chico, un chico de entre 8 y 10 años. 10 años. Pero lo gestual, el rostro, el hombre conquistador ahí, ¿eh? El seductor. Seductor. Porque en todo baile, es decir, la danza de espectáculo, de escenario, por supuesto por estética, trata de que todo baile igual. Pero en un baile, y yo me imagino que cuando joven habrá sido un buen bailarín, porque todos todos tratamos de ser los mejores, porque la seducción a veces no venía por si uno era más lindo o más feo que el otro. No, por ese lado pierdo yo. Sino que venía a ver que todas las chicas querían bailar con el que mejor bailaba. Claro. Y lo elegían. Y eso ya era algo a favor, que privilegiaba con respeto a los pataduras. Pero guarda que a los pataduras tampoco hay que tenerle, porque si no hubiese existido pataduras, no hubiese existido lo bueno de bailarines. Siempre estamos en dos polos opuestos. Ahora, lo del chico, realmente una gallardía, una mirada y una condición, hasta utilizando una palabra, digamos, común, cotidiana. Un sobrador. Es decir, seguro de sí mismo. Estaba por encima. Sí. Estaba por encima de la condición. Y no se notó en todos estos chicos que haya alguien que le enseñó a bailar. Y lo que me sorprendió también es el último, porque el hombre del oeste, de la zona justamente entre Lomita y Pozo del Tigre, incluso hasta Fontana, pasando por Palo Santo y todo,
somos hijos de nuestros abuelos y bisabuelos, eran santiagueños. Ellos avanzaron por el Chaco salteño y llegaron a la orilla del Bermejo y esperaron una generación. Recién la segunda generación se animó a cruzar. Y se fueron hasta el Paraguay. Del Paraguay volvieron y se afirmaron en toda la zona de los Fortines y de las Grandes Guardias. Entonces estaban en Pilcomayo, en Fortín Pilcomayo y todos los otros, San Martín I, San Martín II, que eran postas. Sí. Porque había que llegar a los fortines. Entonces por eso también hay muchos nombres de fortines. Fortín Soledad. Pero hoy son pueblos. Y son pueblos que están en ebullición, porque están justamente dentro de esta nueva forma de Formosa, de una Formosa moderna, en desarrollo. Están enmarcados dentro del modelo formoseño. Exactamente. Entonces, a veces tenemos que tener también la capacidad de ir a buscar nuestros orígenes. Si nosotros no somos capaces de buscar nuestros orígenes, no vamos a tener no solamente presente, tampoco vamos a tener futuro. Es decir, que por eso es importante esto de la tradición. Porque está nuestra identidad y aparte, qué orgullo verlo, insisto con estos chiquitos que bailaron el balseado. Qué orgullo verlos, que ellos están empapados de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que es lo que llevan muy dentro de sí. Entonces, al estar empapados, impregnados de eso, van a amar siempre de por vida, van a amar su tradición, nuestra tradición. Estos chicos ya de ese camino no salen. No salen. No salen, ya están, como decís, marcados a fuego. Sí. Y bueno, y eso es importante porque evidentemente los docentes son extraordinarios. Porque aquí no se notó la presencia de la enseñanza de los docentes. Aquí lo que se notó fue una cosa muy natural, muy espontánea, que es lo que se tiene que dar a través de los derechos folclóricos. Muy bien. Pero el baile el que hizo la chacarera del Monte, yo después le pregunté al profesor si ya venía así o él le enseñó. La parte de coreografía. Acá hubo siempre una problemática que justamente yo la tuve. Yo ingresé por primera vez Juárez adentro a los 17, 18 años. Entre el curso me perdí, pero tuve que buscar un guía y cuando me encontré con la primera, el primer encuentro que tuve con una fiesta de un santo, es decir, de un velorio de santo, y donde bailaban chacarera y gato y escondido, palito, triunfo. Esa forma que tiene de manejar las manos como si estuviera volando, como si cuando el gallo trata de encontrarse con la gallina. Eso, sinceramente, a mí hoy me emocionó, porque yo siempre le dije a muchos profesores de danza que así se bailaba, como baila este señor. Pero a mí me dijeron, no, tiene que ser a tal altura, los brazos. Y eso es cosa de la academia, pero que vayan al campo, que se metan, porque todavía hoy siguen así, cantando, bailando y expresándose. Entonces, busquemos la originalidad, busquemos lo que sea Formosa. Eso es defender nuestra identidad, como decís vos. Y Formosa tiene su identidad, que por muchos años pensaban que no lo tenían, pero sin embargo lo tenemos. El tema de Formosa es que es como Mateo Vos cuando dijo Santa Fe, mi país. Formosa es un país. La variedad pluricultural. No solamente pluricultural, sino en todo tipo de aspectos. Porque no solamente es pluricultural, sino es plurisociocultural. Y nosotros somos una entidad, como sujetos sociales, colectivamente o individualmente, somos una entidad sociocultural. Porque hasta lo psíquico influye en nosotros. La forma de caminar, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de compartir, de comunicarse,
de comer, de estornudar. Es decir, cada uno. Vos viviste en Clorinda, sos de Ipacaraí, un lugar que realmente te tocó porque es de ensueño. Y estás en el corazón del departamento central y rodeado de todo lo que es el mundo artesanal y folclórico del Paraguay. Sí. Y estás en un lugar, naciste en un lugar privilegiado. Yo no sé, le puso la mano a ustedes y nacieron así. Pero en nuestras zonas tenemos en cada lugar algo distinto. Y vos viviste en Clorinda. Pero si vos te encontrás con el lagunense, ya te encontrás con diferencias. Sí. Y si te vas a Riacho Otra G, influencia. si te vas a Riacho G, te encontrás con que es otra forma, otra Sí. característica. Y está ahí a un paso nomás. Y está ahí un paso nomás. Y si te vas a Siete Palmas, te encontrás con que es la Sí. tierra de los pomberos. Pero así como en esa magia, y también en los yací. Yo me paraba en el puente viejo de madera del porteño, en Siete Palmas, Ahí en la entrada de Siete Palmas. ahí en la entrada de Siete Palmas, es decir, por el camino que va de Sudamérica Sí. hacia Buenavista. Y me ponía la siesta a escuchar, porque a mí me decían de que el bombero se amacaba en su hamaca, es decir, se balanceaba en su hamaca de cipó y con su hachita golpeaba la madera. Y sí, yo escuché. Ahora, era un pájaro, era la misma agua que corría en esa época veloz por el riacho porteño. Pero yo escuché. ¿Y qué vegetación tiene ahí en Siete Palmas? Y Siete Palmas es la tierra de... Y hay que entender una cosa también. Nosotros muchas veces decimos mitos. No, el Yacilla Teré, El Pombero. sí, el Pombero, Loizón. Caraípo y Jaré. El Loizón vino de Europa. De Europa, sí. De Europa y vino de contrabando. Y sí, porque allá era hombre lobo, Loizones. Claro, pero acá lo No, se adaptamos a metió nuestra un región. día en un barco de vela, se metió y se escondió abajo en el lugar donde venía la mercadería, con todo eso, cuando Vino de contrabando. llegó acá, saltó afuera y entonces ya no fue Loizón ni hombre lobo, ya fue Lois Ohom, sino ya fue Loizón. Y acá nosotros en esta zona es Luisón. Luisón. así. Luisón. Y a veces creen que Luisón es un Un Luis Luis grande. grande. Y no es así. Peche, Es decir, entonces, si nosotros no vemos esa regionalidad, si yo voy a Juárez y me dicen, vamos a ir a por los azuquiales, vamos a pasar después por los palos santales, y vamos a entrar en el desecho, y vamos, Hay a, ir mucha influencia y vamos a ir a salteña. la plazuela, y va a estar seguramente el viento norte levantando la arenisca. Yo no entiendo nada. Porque yo me voy de esta zona y encuentro allá que hay un regionalismo, y el que viene de allá también se encuentra con regionalismo. No solamente... Qué influencia guaranítica, allá del Sí, altiplano, pero de Salta. pero no solamente la influencia guaranítica, sino que ya nuestra conformación intercultural está dando un nuevo tipo de hombre, un nuevo tipo de comunidad, y eso permite de que se vaya definiendo Formosa, pero nunca vamos a encontrar al prototipo formoseño. Está permanentemente en construcción. La identidad también está en construcción. No es lo mismo la Formosa de los años 30 a la Formosa de los años 70 y a la Formosa del siglo XXI del año 2017. Pero quizás ahora sea más rápido por el hecho de que el mundo evoluciona mucho más rápido. Es que la instantaneidad ha roto con la historicidad. Y eso es muy peligroso. Porque vivimos el distante. Antes, para enterarnos de la noticia, teníamos que esperar el paquete, que era el barco que pasaba por aquí y traía después de 8 días los diarios de Buenos Aires. Y nosotros nos enterábamos de las noticias locales porque estaba La Voz Popular y La Voz Formoseña, escrita por periodistas. Es el famoso Radio Soho. Y era un poco el diario comunitario. Claro. Pero los diarios y las revistas llegaban una semana, es decir, que vivíamos Sí. una semana. Además, prendíamos la radio
y entonces era onda corta y onda larga, y no escuchamos a la mañana ningún tipo de noticia. Escuchamos la radio del Paraguay y escuchamos la radio de Brasil, que sí penetraban, porque tenían mayor fuerza y cercanía también. Pero con respecto a lo de Buenos Aires, no nos enteramos de nada. Y yo creo que sufrimos menos entonces, porque hoy está todo concentrado en Buenos Aires y es una información unidireccional. Nos dicen a nosotros lo que es, lo que ellos quieren decirnos, y nosotros no le podemos responder. Entonces no hay comunicación. No hay reciprocidad. Y claro, el emisor son ellos nomás, y nosotros somos los simples receptores. Un sistema unitario, entonces. Totalmente. Contra lo mismo que luchó José Hernández. Hernández. Y totalmente, en cuanto a esto del unitarismo, de que nosotros estamos viviendo una época de una realidad virtual. Si queremos denunciar a alguien, no vamos a los juzgados ni a la policía, vamos a la televisión. Claro. Si vamos a hacer campaña política, nos subimos al mitin, al escenario del mitin. No vamos a hacerlo Entonces, un señor ecuatoriano de pronto te da un nombre, una palabra, el asesor ecuatoriano. Cambio, y no sabemos si hacemos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, o hacemos marcha atrás y nos vamos al diablo. Y eso me parece que anda mejor marcha atrás. Y sí, bueno, y no lo confundamos en cuanto también, porque las palabras denotan algo sí, y connotan. que en nuestra región es otra cosa. Lo de marcha atrás, el cambio nomás, no vamos a pensar otra cosa porque también por ahí... Reversa, vamos a decir, para hacerlo además, entonces más. Hay que ser respetuoso de algunas cosas que hoy en día están aceptadas. Pero lo de la instantaneidad. Vos hablabas del paquete, me quedé ahí pensando, del barco que traía las revistas, los diarios, y con atraso lo mirábamos acá. Sí. ¿Y las películas cómo eran? La película, el noticiero argentino. La película... ¿Te acuerdas del noticiero argentino, no? Y aparte me acuerdo también de que salía con el caballo ese, ¿no? El noticiero argentino, gracias al noticiero, a esa forma de informar, que hoy está guardado en los museos de cinematografía del país. Tenemos nosotros la historia argentina registrada. Y en este sentido, quiero hablar de una persona... Esa historia que se quiere ocultar. La historia que se quiere ocultar. Hernández fue reivindicado. Hernández murió, pobrecito, totalmente vilipendiado, pensando en su Buenos Aires que amaba. Murió joven él. Y sí, él murió joven, como murieron la mayoría. Creo que tenía 51 años cuando murió. Y sí, pero en el 72, cuando él escribe El Gaucho... Por primera vez. El Gaucho Martín Fierro, lo hizo antes de los 30 años, como también lo hizo antes de los 30 años Joaquín B. González, ya que estamos hablando de tradición, él escribe a los 28 años la tradición nacional. Y Joaquín B. González nace en un pueblito de La Rioja que se llama Nonogasta. Gasta es pueblo, lugar, sitio. Sí, porque ahí cerca está Tinogasta también. También, todos los Gastas son pueblos. Pero lo interesante es que Nono, en lengua cacán, o lengua cacana, junto con la calchaquí, porque hay muchas lenguas que desaparecieron totalmente. Se extinguieron. Se extinguieron. Sí. Nosotros éramos ricos lingüísticamente. Este país era riquísimo lingüísticamente, toda América. Al final, ahora más bien decir, en vez de decir se ama, que decir good morning. Entonces, eso, ¿por qué tienen que enseñarnos en el secundario, en vez de enseñarnos guaraní, nos tienen que enseñar en este país el inglés? Pero ahora aquí en nuestra provincia se va a enseñar el guaraní otra vez. Sí, pero es lo que... Y gracias justamente porque es parte de este modelo. Claro. Hay alguien que se está atreviendo, que no vamos a nombrarlo porque ya sabemos quién es, que conduce esto y que tuvo la capacidad, porque... Ponaba guaraní medio. Laguna Blanca. Sí. Entonces, allá nosotros, Laguna Blanca, por ejemplo, es mágica. Yo dije una vez una cosa que después en Buenos Aires siempre me conocían por eso. Yo dije que en Laguna Blanca, en cada casa hay una pora, en cada manzana un bombero.
Y a mí me soplaron el oído, el cogote, el cuello. Me soplaron a plena noche, en la oscuridad. Pero no solamente eso, me movieron la cama también. Y no solamente eso, sino que a las 3, a las 4 de la mañana le llevaba serenata a mi amigo muerto, fallecido, al cementerio. También. Y hace poco vinieron chicos del Canal 13 de Buenos Aires queriendo tener noticias, lo mandaron del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y lo mandaron para que me vean a ver si podíamos ir. Yo lo llevé al cementerio. Al día siguiente me dijeron, por favor, vamos a ir de día nomás, de noche no. De noche no. Porque yo no tengo ningún problema. Ahora, yo he entrado muchísimas veces a los cementerios buscando pora, buscando fantasmas, buscando alma en pena. Y todos me dicen, pero vos estás loco, ¿cómo vas a hablar de que existe el alma en pena, que existen los fantasmas? Y bueno, le digo, yo esta noche te invito, vamos a las 3 de la mañana, sin linterna, y vamos a entrar al cementerio. Nadie apareció hasta ahora. Que llegue. Entonces, entendamos algo, de que hay cosas que hacen, como bien lo decís, a nuestra identidad. Pero fíjate vos lo interesante de la tradición. Allá por el tiempo de los del Turco, en Costa Alegre, y con el camioncito Los Gon, ellos recorrían la campiña y hacían fiestas. Yo empecé a bailar en esos cumpleaños, en esos casamientos, y tenían toda la característica de lo popular. Uh-huh. Pero lo que quería contarte también es que en Cacán, Gasta es pueblo. Sí. Y Nono, ¿qué es? Teta. Ah, sí. Es el pueblo La Teta. Y yo me imagino que ha de ser porque, como ya son en esa zona de La Rioja, Sierra Gastada, ajá, tienen toda la forma de un seno femenino. Y me imagino que por ahí los cacanes y los calchaquí dijeron, bueno, este es el lugar o el espacio de las tetas. Y Nono Gasta es el pueblo de las tetas. Ah, mira vos. Bueno, tantas cosas interesantes aquí con Rafael Rumich. Un hombre que tiene mucha cultura realmente para compartir. Tenemos que hacer una brevísima pausa y después vamos a seguir charlando contigo. Por Formosa